Buenas noches. Buenas noches, es que no lograba entrar porque todavía estaban ustedes recibiendo clase con el otro docente. Tenían procesal penal, ¿verdad? Muchas gracias, sí es. Terminamos. Sí, por eso es que no lograba entrar porque estaba ocupado la licencia. Como la misma usamos. Vamos a empezar. Permítanme un segundo. Buenas noches a todos. El día de hoy, miércoles 20, ¿qué tenemos hoy? 27 o 28. 28 de abril del 2021. Vamos a tener a bien llevar a cabo la clase correspondiente a Derecho Notarial 1. Vamos a dar lectura y a estudiar a profundidad lo que es el título 10 del Código de Notariado. Prohibiciones es el título que tiene el título. El título que tiene el título, díganme a mí repitiendo. Bueno, artículo 77. Dice al notario le es prohibido. Entonces, dentro de esas prohibiciones tenemos que tomar en cuenta que vamos a dar lectura al número 1, que dice autorizar actos o contratos en favor suyo o de sus parientes. Esto quiere decir que ustedes como notarios y notarias no pueden autorizar sus propios contratos de compraventa, por ejemplo, donde ustedes van a ser los compradores o los vendedores. O no pueden tampoco autorizar los que ya tienen cónyuge, ya sea varón o hembra, los contratos de sus cónyuges. En este caso tienen que ser esposos, ¿verdad? Haber contraído matrimonio. Ni de sus hijos. Porque cuando habla de parientes, tenemos que recordarnos de nuestro aprendizaje en derecho civil y tenemos que regresar al parentesco, ¿verdad? Yo como los molesto con eso del parentesco, pero ya vieron qué importante es tener bien sólido esa parte, ya que cuando nosotros hablamos de parientes, pues tenemos que entender y ya no tenemos que estar preguntando quiénes son nuestros parientes, ni en qué grado, ni en qué línea, ni nada, ¿verdad? No, que ya tenemos que dar por hecho que nosotros sabemos quiénes son nuestros parientes. Sin embargo, entonces ahí hay un espacio. Podrá autorizar con la antefirma por mí y ante mí los instrumentos siguientes. Y está un glosario que vamos a determinar. Letra A dice, su testamento o donación por causa de muerte y las modificaciones y renovaciones de los mismos. Quiere decir que ustedes como notarios y notarias van a poder autorizar su testamento común abierto o de cualquier forma que ustedes lo deseen y que sea permitido por la ley en Guatemala y o su donación por causa de muerte. Por mí y ante mí. ¿Qué manda, Mayro? Este inciso sería solo para uno como notario, no para sus familiares, ¿verdad? Sí, solo por mí y ante mí. Por eso está haciendo claro que solo va a poder usted autorizar su testamento propio como notario. Ajá. O su donación por causa de muerte, pero su donación como notario, no la de sus parientes. Luego, en el B dice los poderes que confiere y sus prórrogas, modificaciones y revocaciones. Los poderes que confiere y sus prórrogas. Vamos a ver, su testamento de donación por causa de muerte y las modificaciones y renovaciones de los mismos. Los poderes que confiere quiere decir que yo faculto a otra persona
para que haga algo en nombre mío. Entonces sería un poder que sería en este caso en Guatemala, nosotros le llamamos mandatos, que confiere y sus prórrogas, modificaciones y revocaciones. O sea, eso sí se puede hacer como notario siempre en forma personal. La sustitución total o parcial de los poderes que le hayan sido conferidos cuando estuviera autorizado para ello. Luego en el D, los actos en que le resulten solo obligaciones y no derechos algunos. Derecho alguno. Por ejemplo, si usted como notario o como notaria trabaja en un banco del sistema como asesor del mismo y en un contrato usted vaya a resultar deudor, por ejemplo, y no tenga ningún derecho, solo obligaciones, en ese caso usted lo puede hacer. Pero cuando ya hay un beneficio a su favor, ahí es donde no lo puede hacer. En ese caso, dice que tenga obligaciones, o sea, cosas que tenga que hacer, que tenga que cumplir, y no derechos que tenga que exigir. Eso sería la explicación, ¿verdad? Las escrituras de ampliación o aclaración que tengan por objeto único enmendar errores u omisiones de forma en que hubiere incurrido, siempre que no sean de los contemplados en el artículo 96. Aquí les voy a contar experiencia propia. Autorizo una escritura de compraventa y por un error involuntario, un error humano, yo autorizo la escritura, los comparecientes la firman, firma el vendedor, firma el comprador, ante mí, firmo yo y la autorizo. ¿Qué sucede? Dentro de la escritura, cuando se presenta registro, presenta un error de forma. Por ejemplo, un error de forma sería en la razón de cierre de la escritura, omito el hecho de que no leí íntegramente el contenido del instrumento a los comparecientes. Entonces, yo puedo, por ejemplo, solventar ese error, esa falta de haber puesto esto por mí ante mí. Pero si fuera un error de fondo, por ejemplo, el nombre de uno de los comparecientes, ahí no, ¿verdad? Dice siempre y cuando no consten en los del artículo 96. Veamos qué dice el 96 para quedar plenamente convencidos de lo que dice. Cuando en el protocolo se incurriera en los errores siguientes. Forma, alterar la numeración cardinal de los instrumentos, de la foliación o el orden de serie, dejar una página en blanco o inutilización de una hoja o pliegos del protocolo. El notario acudirá a un juez de primera instancia del orden civil, el cual al constatar el error y en vista de las razones expuestas por el notario, podrá acordar la enmienda del mismo levantándose al efecto un acta certificación de la cual se agregará entre los comprobantes del protocolo. Esto se refiere a errores del 96 que solamente pueden ser corregidos por una enmienda de protocolo, así se llama el trámite, que se va a tramitar en el juzgado de instancia civil de aquí de la localidad. ¿Quién va a ser el juez? El que va a solventar el error. Pero cuando es un error de los de forma de la escritura, en ese caso sí podemos por mí ante mí solventar esa situación. Luego vamos a pasar al número 2. Si fuere juez de primera instancia, facultado para cartular, secretario de los tribunales de justicia o procurador, autorizar actos o contratos relativos a asuntos en que esté interviniendo. Definitivamente este artículo en este numeral 2, esta pues pasa a ser una ley positiva, pero no vigente en el sentido de que no la usamos, ya que nosotros pues no utilizamos los servicios del juez de primera instancia, ya que dentro de la cabecera departamental habemos más de 300 notarios y por lo tanto no hace necesario el hecho de que se le dé la facultad al juez o al secretario o a ningún procurador, ¿verdad? Número 3, extender certificación de hechos que presenciare sin haber intervenido en ellos por razón de oficio, solicitud de parte o requerimiento de autoridad competente. Los notarios no podemos autorizar actos, aunque los estemos presenciando,
si no son requeridos por alguna parte interesada. 4. Autorizar o compulsar los instrumentos públicos o sus testimonios antes de que aquellos hubieran sido firmados por los otorgantes y demás personas que intervinieren. Es decir, eso haría incurrir a notario o a notaria en una falsedad, ya que cuando estamos haciendo el cierre de la escritura decimos que leemos íntegramente el instrumento público autorizado a los comparecientes o al compareciente, quienes bien enterados de su contenido, objeto, validez y demás efectos jurídicos, lo acepta, ratifica y firma junto al notario, ¿verdad? Que de todo da fe. Firman y después ponemos la palabra ante mí, firma y sello. Quiere decir que si nosotros en ese momento que lo perfeccionamos, ya podemos extender testimonio. De lo contrario, no se puede porque no ha sido perfeccionado y no ha nacido a la vida jurídica. Una escritura pública se perfecciona y nace a la vida jurídica en el momento que los comparecientes escuchan esas palabras y firman o dejan la impresión de su dedo pulgar derecho, digital de su dedo pulgar derecho, firma ruego a alguien, etcétera, pero sin que hayan firmado antes no podemos extender testimonios. Usar firma o sello que no esté previamente registrado en la Corte Suprema de Justicia. Aquí se da lo que es el principio de autenticación. Los notarios, cuando llevamos a cabo nuestros técnicos profesionales y luego nuestro acto de graduación, donde nos hacen el examen público de tesis, luego quedamos graduados, tenemos un acta de graduación, pero según la ley nosotros tenemos que presentarnos a ciertas instituciones, primero a la Corte Suprema de Justicia, a registrar nuestro sello y nuestra firma. Luego nos mandan al archivo de protocolos, nos mandan a la Superintendencia de Administración Tributaria, nos mandan al Ministerio de Finanzas Públicas, también registramos nuestra firma en el Registro General de la Propiedad y así podemos ser requeridos de muchos. Somos juramentados y amonestados en el Colegio de Abogados y Notarios, donde también dejamos nuestra firma y nuestro sello. Es prohibido usar un sello o una firma que no esté debidamente registrado. El sello y la firma lo pueden cambiar todas las veces que ustedes así lo deseen. Fíjense que los compañeros que están va a entrar me quitan la concentración y siento que se me pierde el hilo de lo que estoy hablando por estar dando admisión. Así es que les voy a suplicar que las pocas clases que nos queden sean un poco puntuales para no estar en esa interrupción que ocasionan no solo a mí, sino que también a los compañeros que están escuchándome, ya que yo creo que sí se echa de ver cuando uno se interrumpe y no puede continuar, porque como no es que se le olvide, sino que pierde la concentración. Bueno, hay unos compañeros que están preguntando todavía el link. Quiere decir que ellos pasan en otro mundo porque ya en el WhatsApp yo ya les había indicado cuál es el link que se va a usar y todos los que ya estamos conectados, que somos 22, pues así lo hicimos, ¿verdad? Lamento que no todos estén pendientes de las cosas que suceden en el WhatsApp y las conexiones que tenemos. Dentro de las prohibiciones, que es el título 10, no sé si vamos a escuchar a Axel Omar Cruz, si quiere dar alguna opinión acerca de lo que hemos platicado. ¿Algún ejemplo? ¿Alguna observación? Tenemos que tener como base legal el artículo 63 de la Ley del Organismo Judicial. ¿Quién va a ser el que nos va a dar la autoridad para poder usar el ante mí y el por mí ante mí? Vamos a ver, Axel. Omar Cruz. Sí, licenciada, solo busco el artículo para leerlo bien. De las lecturas es el artículo 77. Tiene varios numerales, tiene 5 numerales. Y dentro del número 1, está la literal ABCDE. Traté la manera de ir explicando por pedacitos, ¿verdad? Dígame. Disculpe, ¿podría dar otro ejemplo del inciso 1 de la literal D? El inciso 1 dice autorizar actos o contratos en favor suyo o de sus parientes. Sin embargo, podrá autorizar con antefirma por mí y ante mí los instrumentos siguientes. B, los poderes que confiere y sus prórrogas, modificaciones y revocaciones.
En este caso, yo, notaria, le Linda. confiero un mandato a usted, Mayrol, para que me represente, dentro de un proceso de divorcio. No se puede porque usted no es, bueno, ya siendo usted notario, abogado y notario, puede ser mi representante dentro de un divorcio. Bueno, entonces, en ese caso, yo autoricé mi propio mandato, porque eso dice que sí se está permitido, ¿verdad? Por mí ante mí. Bueno, pues lo registramos y quedó registrado el mandato que yo le faculté a usted como notario para que me represente. Yo como notaria y usted como notario. Luego en el B dice que en el mandato que yo le di, yo establecí que ese mandato era para 1 año de plazo. Pero resulta que usted me ha estado representando durante 1 año y el proceso se volvió ordinario y lleva 1 año y medio y el mandato ya está fuera de tiempo porque yo solo se lo di para 1 año. Entonces yo puedo prorrogar ese mandato por 2 años más, yo misma, por mí ante mí, siempre a usted, ¿verdad? Luego, si yo quiero, ya no estoy conforme con la representación que usted me está haciendo y vengo yo y modifico ese poder y cambio al mandatario. El mandatario ya no va a ser usted, sino que va a ser Axel Omar Cruz como notario, quien me va a representar. Entonces lo modifico, por supuesto, cada vez que yo realizo la prórroga, la modificación o la revocación, que en este caso sería decir que le revoco el mandato a usted y que faculto a Axel Omar Cruz, va a ser cada cosa en una escritura pública. Por ejemplo, podría darse en una sola el hecho de que yo quiera prorrogar, modificar y revocar. Pero si yo lo voy haciendo paulatinamente, tengo que hacer cada vez una escritura pública por mí ante mí. La ley me lo está permitiendo, siempre y cuando sea un poder que yo estoy dándole a otra persona, a otro notario. No sé si está claro ahí. Gracias, Linda. Bueno, Y el D, disculpe, ¿el qué? el D. D. Vamos a ver, el C es la sustitución total o parcial, que es lo que les estaba explicando. Por ejemplo, que me hubieran dado a mí uno y yo lo sustituyo completamente por otra persona. El D dice los actos en el que resulten solo obligaciones y no derecho alguno. Quiere decir que yo puedo autorizar un contrato donde a mí se me esté dando solo obligaciones. Yo me estoy comprometiendo a cumplir obligaciones. Nada de recibir yo un derecho, porque ahí sí ya se me está prohibido. Solo obligaciones. Un pago, por ejemplo, una deuda donde yo tengo que pagar y son obligaciones de dar, ¿verdad? Obligaciones de dar un dinero mensualmente, obligaciones de dar un dinero semestralmente, o puedo hacer un contrato también donde yo tenga que Entraría ahí la transacción. construir. ¿Qué manda? Entraría ahí, Linda, la transacción. Contrato de transacción. Donde yo pudiera transar. Yo tendría que transar. Fíjese que yo digo que no, porque ahí me está facultando hacerlo o no hacerlo. Tienen que ser obligaciones forzosamente de hacer. Como se recuerdan que cuando ustedes estudiaron derecho de obligaciones, hay obligaciones que son obligadamente solo de hacer, de dar, de cumplir. En donde se le da la facultad de que pueda o no, ahí ya no puede. Porque entonces le está dando la opción de no. Pero hay obligaciones de dar, hacer y de cumplir. Por eso tienen que tener bien cimentados su derecho de obligaciones para poder saber en qué contratos son específicamente los que son de cumplimiento nada más de obligaciones, ¿verdad? No de derechos, de obtener derechos. Gracias, Linda. Entonces ahí sería, si ustedes tienen duda, pero ahorita todavía no estamos en contratos. Los contratos los vamos a ver en el Derecho Notarial 4, que es en el 10º semestre. Y en ese momento podemos clasificar los contratos específicos que se relacionan a las obligaciones de dar, hacer
y cumplir, ¿verdad? Ahorita tomémoslo así como general, diciendo que solo son los contratos con los cuales ustedes se comprometen como notarios, porque aquí estamos hablando cuando uno ya es notario, ¿verdad? ¿Qué prohibiciones tiene y qué facultades tiene y qué puede hacer y qué no puede hacer? Vamos a escuchar a Axel, que me quedé con la duda de que tiene alguna pregunta, alguna observación, alguna cosa que hablar acerca del artículo 77. No, licenciada, como pues el artículo siento que es bastante claro, donde dice que ya como notario pues puedo autorizar por mí, ante mí, cualquier documento siempre y cuando no sea en favor mío o de mis parientes. Solo tenía la duda si los parientes entran hasta el 4.º grado de consanguinidad. Ya no me compete a mí enseñarle el parentesco. El parentesco lo tiene que saber usted de su derecho civil cuando lo aprendió. A mí me encanta explicarlo y enseñarlo, pero ahorita no tenemos el tiempo suficiente. Usted tiene que saber hasta qué línea es para arriba, hasta qué línea es para abajo, cuándo existe para un lado y cuándo existe para el otro, pero eso ya no está bajo mi control. Usted ya lo tiene que Bueno, saber está de bien, derecho licenciada. civil. Va a ser un Sí, gusto para mí explicárselos, pero fuera de los periodos que tenemos ahorita, que ya son bastante cortos. Esto le corresponde a sus cursos de derecho civil. Y yo doy por sentado el hecho que si ustedes ya están recibiendo derechos notariales porque ya cumplieron con los prerequisitos, que son cumplir con la ponderación de 61 puntos de cada curso de civil. Y ahí es donde ustedes tienen que tener bien cimentados sus conocimientos. Cuando hablamos de parentesco, ustedes tienen que saber en la punta de la lengua quiénes son sus parientes y quiénes no. Y quiénes son los parientes de sus clientes y quiénes no. Porque la gente le pregunta a uno y uno tiene que saber, porque no va a comenzar usted a buscar sus cuadernos de civil para ver qué es, ¿verdad? A mí me encanta, yo lo aprendí, se me fijó haciendo carteles. Y los ponía así, yo trataba de ir memorizándomelo con un cartel y lo he practicado en diferentes trabajos que he hecho en el quehacer notarial y me ha dado resultado, nunca se me ha olvidado. Vamos a continuar con el título 11, archivo de protocolos. Les quiero decir que este tema, aquí pues son pocos los artículos, pero es profundo, grande, especial, en virtud de que nosotros desde hoy en adelante tenemos una estrecha relación con lo que es el Archivo General de Protocolos. Es una institución pública perteneciente al organismo judicial, encargada exclusivamente para el servicio de los notarios del Estado de Guatemala, en relación no solo a nuestro registro como tales, sino que también tiene el registro de poderes electrónicos adscrito al mismo y tiene también muchísimas funciones que vamos a aprender ahorita. Yo les voy a hacer llegar un documento con unas fotografías para que ustedes le den lectura y se den cuenta hasta qué punto es el archivo de protocolos uno de las instituciones que va con nosotros a la par de nuestro trabajo notarial y de nuestro ejercicio, y tenemos una estrecha relación. Aquí en la cabecera departamental de Jalapa ya contamos con una delegación del archivo. Por cuestiones de protocolos de la pandemia, no realizamos la visita ni realizamos todo lo que teníamos planificado, pero vamos a comenzar leyendo el artículo 78. No sé quién me quiere ayudar para leer el artículo 78. Artículo 78. El Archivo General de Protocolos, dependencia de la Presidencia del organismo judicial. Le corresponde registrar los mandatos judiciales, recibir y conservar los expedientes extrajudiciales de jurisdicción voluntaria, los testamentos especiales de las escrituras públicas autorizadas. Los testimonios especiales. Así, los testimonios especiales de las escrituras públicas autorizadas por los notarios del país y los protocolos en que el... No, y los protocolos que en él se depositen por fallecimiento, impedimento o ausencia del notario respectivo. Será dirigido por un notario colegiado activo
y habilitado para para el ejercicio de la profesión y que haya ejercido la misma por un periodo no menor de 5 años. Llevará el título de director del Archivo General de Protocolos y será nombrado por el presidente del organismo judicial. La Corte Suprema de Justicia podrá acordar bajo su estricta responsabilidad el traslado a cualquier otro lugar los testimonios especiales y protocolos de notarios que hayan sido microfilmados o reproducidos por otro procedimiento en el archivo, pero únicamente podrá incinerar o destruir los testimonios especiales cuando hayan transcurrido 10 años, contados a partir de la fecha de recepción. Gracias, Mayro. Voy a tratar la manera de ir explicándoles las frases, las pequeñas palabras que están aquí en el 78. El Archivo General de Protocolos es la dependencia de la presidencia del organismo judicial. Pues eso creo que está claro, ¿verdad? Le corresponde registrar los mandatos judiciales. Dentro del Archivo de Protocolos existe un registro específico electrónico de poderes, que es a donde los notarios llevamos a realizar las inscripciones de los mandatos que autorizamos dentro de nuestras oficinas y en nuestro quehacer notarial. Luego habla de recibir y conservar los expedientes extrajudiciales de jurisdicción voluntaria. Ustedes van a tener un curso específico en el 9º semestre que se denomina jurisdicción voluntaria, que es donde hay una ley específica que nos enseña a trabajar los procesos de jurisdicción voluntaria que la ley permite que nosotros trabajemos en nuestras oficinas profesionales. A pesar de que son trámites estrictamente judiciales, se creó una ley que permite que para desjudicializar y para descongestionar el quehacer de los tribunales, nosotros los notarios podamos apoyar realizando ese tipo de trámites. 12, 13 trámites que tenemos, que vemos en Notariado 3, que son los que precisamente en esta institución se conservan los expedientes originales luego de que los concluimos. Tenemos un periodo de tiempo para remitir nuestros expedientes al archivo. Luego habla de los testimonios especiales de las escrituras públicas autorizados por los notarios del país. En la clase anterior abordamos el tema de los testimonios. Hablamos de testimonios para los interesados y hablamos de testimonios especiales, que son los que se dirigen al Archivo General de Protocolos y que es donde cubrimos, según nuestra ley de colegiación profesional obligatoria y de nuestra ley de timbres notariales y timbres forenses, la cantidad del 2 por millar en cada testimonio especial según el monto del contrato que estemos autorizando. Hay contratos que tienen valor determinado y hay contratos que no tienen ningún valor, es decir, a eso se les llama de valor indeterminado, los cuales tienen una tarifa específica. No el 2 por millar, no, que esos tienen una tarifa específica. Luego habla de los protocolos que en él se depositen por fallecimiento o impedimento o ausencia del notario respectivo. Habla de 3 cosas. Primero, cuando los notarios fallecemos, tenemos la obligación según la ley de que tenemos que tener un depositario y ese depositario va a tener que entregar el protocolo, los protocolos a nuestro cargo por todo el tiempo que nosotros cartulamos al Archivo General de Protocolos, quienes van a conservar los mismos y van a ser los encargados de extender los testimonios a los particulares. El Archivo General de Protocolos tiene una oficina especial que es la de los protocolos de los notarios que han fallecido. Y es ahí donde se dirigen las personas que necesitan testimonios de los mismos porque el notario ya murió. Entonces el archivo tiene encargado a un notario o a varios notarios que son los designados para la conservación de los mismos y para extender los testimonios que así se soliciten. También puede ser que alguien que haya tenido un impedimento, ya sea de los impedimentos que se pueden rehabilitar, entonces va a tener que entregar el protocolo o no puede tenerlo, lo tiene que entregar al archivo, o voluntariamente también se puede entregar, o cuando nos vamos a ir del país por mucho tiempo, la ley nos indica que también lo tenemos que entregar por si las personas necesitan testimonios, va a ser el archivo el que se va a encargar
de tenerlos, ¿verdad? Luego dice, será dirigido por un notario que tenga como menor tiempo de ejercicio 5 años. El mismo va a ser nombrado por la Corte Suprema de Justicia, por el presidente de la Corte Suprema de Justicia, ¿verdad? Y llevará el título del director del Archivo General de Protocolos y será nombrado por el presidente del organismo judicial. Las delegaciones ya no son directores, sino que son subdirectores del Archivo General de Protocolos. La Corte Suprema de Justicia, dice, podrá acordar bajo su estricta responsabilidad el traslado a cualquier otro lugar de los testimonios especiales y protocolos de los notarios. Es decir, imagínense si habemos 30,000 o 40,000 notarios, se pueden imaginar la cantidad de documentos que ellos llegan a tener entre poderes, los procesos de jurisdicción voluntaria y todos los documentos que los notarios depositamos ahí. Entonces aquí habla de que ellos los microfilman porque ahora tienen una microfilmación en lugar de guardar en archivos físicos los documentos, y ellos pueden, después de 10 años, dice, incinerar los originales. Entonces a esto se refiere el artículo 78. ¿Hay alguien que quiera participar en relación a todo lo que se ha hablado, la lectura que el compañero realizó y la pequeña explicación que yo les di? ¿Quieran algún ejemplo o alguna aclaración en relación a lo que se acaba de hablar? Linda, solo saber si estoy en lo correcto. Microfilmados es que lo hayan pasado en digital. Ajá, Sí. microfilmación. El año pasado, antepasado, creo que fue que ellos iniciaron con eso es tecnológico, ¿verdad? Ellos ya tienen ahora todo en digital. Ellos ahora todos los testimonios especiales los microfilman y los dejan ya en digital para que también hayan personas que entren al sitio y puedan adquirir sus testimonios después del pago correspondiente a través de la vía digital. Antes de la pandemia ellos ya lo tenían por celeridad y por servicio, ¿verdad? Ajá, así es. ¿Alguien que quiera ayudarme con el artículo 79? El director del archivo, al tomar posesión de su cargo, recibirá por inventario los protocolos, libros y demás documentos del archivo y levantará un acta en la que se hará constar todo lo relativo a la entrega y recepción del cargo, que será suscrita por el director saliente y el entrante y de la que se remitirá copia a la Corte Suprema de Justicia. Bueno, gracias. Yo pienso que ese artículo está bien claro, ¿verdad? Cuando la persona, cuando sea uno de ustedes, que el presidente de la Corte Suprema lo nombre como director del Archivo General de Protocolos, porque eso puede suceder. Ustedes tienen que saber que en base al artículo 79 del Código de Notariado, ustedes van a recibir el archivo de documentos y se levantará de libros, protocolos, etcétera. Levantarán un acta donde ustedes van a ser los responsables de todo eso que se les entregue, ¿verdad? El saliente y el entrante, y se remitirá copia a la Corte Suprema de Justicia. Por supuesto que si hiciera falta algún documento de los que recibió alguien y que va a hacer entrega, pues tendrá su grado de responsabilidad, ¿verdad? ¿No hay alguna duda acerca de eso? ¿Alguien que me ayude a leer el 80? ¿No quieren leer? Artículo 80. Los inventarios del archivo contendrán la relación de todos los documentos que obren en el mismo. Y al respecto de los protocolos, la indicación del número de estos, folios de cada volumen, año que comprendan y el nombre del notario que autorizante. Muy bien. Aquí habla de los inventarios del archivo, ¿verdad? Quiere decir que ellos tienen un inventario por cada notario y respecto a los protocolos e indicaciones del número de estos, folios, volúmenes y todo. Tienen la vida de cada notario en un inventario. Tenemos hojas de Cardex, bueno, ahora deben de ser todo digital, ¿verdad? Donde tenemos cuántas veces nos han revisado, si cada año, qué evidencias han encontrado, si nos han remitido a la Corte Suprema, si hemos tenido errores subsanables, si hemos tenido errores insubsanables. ¿Quién quería hablar? Vi que alguien quería participar. ¿No? Luego voy a dar lectura al 81. Dice: el director del Archivo General de Protocolos tiene las atribuciones siguientes.
Fíjense, pues pongan atención porque uno de ustedes puede llegar a ser el director del Archivo General de Protocolos. 1. Extender testimonio de los instrumentos públicos que obren en el archivo, bastando solicitud verbal de la parte interesada. Es decir, de todo lo que ingresa ahí, ellos extienden certificaciones y testimonios. Únicamente dice que tiene que haber una persona que lo solicite y ellos todo lo que realizan, si hay un arancel del archivo, se paga y luego ellos lo dan. 2. Practicar la inspección de los protocolos de los notarios que residan en la capital y en los municipios del departamento de Guatemala. La inspección. Luego, más adelante vamos a tener artículos específicamente de la inspección, pero así a grandes rasgos les voy a contar. La inspección es una revisión que realizan todos los años de los protocolos a cargo de algunos notarios, donde hay gente específica para revisar los mismos. Y hay cosas específicas que son las que revisan. Por ejemplo, si se pagó apertura de protocolo, luego si se cubrió con los testimonios especiales, tienen que cuadrar con las escrituras que tienen, con los documentos que están dentro del protocolo. También verifican que si hubo escrituras canceladas, si están los avisos correspondientes, si hubo documentos protocolizados, si también existen los avisos correspondientes, si cuando terminó el año o cuando ustedes quisieron cerrar el protocolo realizaron la razón del cierre del mismo, si al mismo tiempo que ustedes aperturaron y cerraron tienen el índice, que es la guía de todos los instrumentos públicos que contiene su protocolo, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, de eso se trata la inspección. Se los digo así porque más adelante vamos a tener artículos específicos que van a indicar qué es lo que se realiza en cada una de las revisiones. 3. Exigir entrega de los protocolos de conformidad y en los casos establecidos por la ley. Cuando un notario ha sido señalado y condenado a un delito de los del Código Penal, se le inhabilita y en ese momento se le requiere la entrega de los protocolos a su cargo, aunque después se habilite y él solicite de nuevo tenerlos bajo su cargo. O si él desea, ya no los puede pedir, sino que comienza a cartular nuevamente con la rehabilitación y ya solo tiene los que comienza a generar, ¿verdad? Dejando los otros en depósito. Luego, guardar y conservar, dice, bajo su responsabilidad los protocolos, libros de actas y de inventario, los avisos notariales y demás documentos del archivo. Estas son las responsabilidades que tiene el director del Archivo General de Protocolos. Rendir a los tribunales los informes que les pidieren relativos a los documentos del archivo. Cuando, por ejemplo, el Ministerio Público o algún juzgado de instancia penal, narcoactividad, delitos contra el ambiente o de los tribunales especiales o de alto riesgo, todo lo que haya que solicite al archivo algún informe de algún notario, el director tiene obligación de dar esa información, ¿verdad? Luego, cuidar de que los índices, testimonios especiales y avisos notariales sean empastados con la separación debida. Luego dice extender recibos de todos los documentos y avisos que reciba de los notarios en la misma fecha de su recepción. 8. Registrar los poderes y todas las modificaciones o revocatorias de los mismos en riguroso orden cronológico para lo cual se llevará un libro especial. Ahí anoten artículo 189 de la Ley del Organismo Judicial y después lo vamos a buscar. Artículo número 9, numeral 9 es ahí. Anotar al margen de los instrumentos que obren en el archivo, las modificaciones que sufran y de las cuales tengan conocimiento por aviso del notario y autorizante. Tal anotación deberá incluirse en los testimonios que se extiendan con posterioridad. No permitir que sean extraídos aún con orden de autoridad judicial los protocolos, testimonios y documentos del archivo. Si la autoridad cualquiera que fuere tuviere que practicar alguna diligencia, la verificará en el propio archivo a presencia del director, el cual firmará el acta que se levantare. Dar parte a la Corte Suprema de Justicia de cada infracción del artículo 37, que ese es el artículo que se relaciona con la entrega de testimonios especiales, testimonios y avisos trimestrales y avisos
correspondientes a cada instrumento, dentro de los 25 días después de cada autorización, así como de las demás faltas en las que incurran los notarios por la inobservancia de esta ley y de las irregularidades que encontrare en los protocolos que inspeccionare y revisare. Poner la razón de cierre y elaborar el índice respectivo en aquellos protocolos que fueren entregados al archivo y en los cuales el notario no haya podido satisfacer ese requisito por causa justificada. Imagínense que fallezca y no le dio tiempo a hacer el índice. Se entregan los tomos y ese tomo no lleva índice. Entonces ustedes como directores del Archivo General de Protocolos van a tener que realizar ese índice porque la causa lo justifica. El notario está fallecido y ya no lo puede hacer, ¿verdad? Va a tener que ser el archivo. Artículo 82, ¿quién me quiere ayudar a leer porque me está doliendo la garganta? El archivo es público. El director permitirá sin cobro alguno a cualquier persona que lo solicite. Consulta de cualquier escritura o documento dentro de la misma oficina, así como que tome los datos y notas que desee, si se tratare de testamentos o donaciones por causa de muerte de personas no fallecidas, solo podrán ser exhibidos a los otorgantes comprobando su identidad y el notario autorizante. Muy bien. Ahí habla pues de que cualquiera puede llegar, solicitar que se le muestre un protocolo, llevar un libro de notas y anotar todo lo que ustedes quieran, siempre y cuando no se trate de un testamento ni de donación por causa de muerte donde el testador o el donante no haya fallecido, ¿verdad? Única y exclusivamente que fuera el mismo, pero tiene que acreditar pues que él es para poderle poner a la vista dicho documento, ¿verdad? Ya que ahí tenemos prohibición de que precisamente los testimonios de los testamentos no se van abiertos en el sentido de que solo el testador es el único que puede tener acceso al mismo. Ahora, en el momento que ya ha fallecido, pues ahí se presenta la defunción y ahí es otra cosa, ¿verdad? Ya los tienen derecho las personas que aparecen dentro del testamento, los que tienen acceso al mismo. Artículo 83. Para el cobro de gastos y honorarios se ajustará el director a un arancel de notarios, al arancel de notarios. Los honorarios que se enterarán en la tesorería de fondos de justicia con destino al pago mensual del sueldo del director y empleados del archivo y de gastos de la oficina. Quiere decir que el Archivo General de Protocolos se maneja con relación a los ingresos del mismo. Dice que de los ingresos que ellos reciben se cubre el pago del director del archivo, de los empleados y de los gastos de oficina. ¿Ustedes no conocen el Archivo General de Protocolos en la ciudad capital? No, licenciado. No lo conocen. La dirección del archivo es la siguiente. El edificio donde se encuentra se llama edificio Jade, porque está pintado es decir, está forrado de un material que parece como que fuera jade, una piedra preciosa, ¿verdad? Pero debe ser como un porcelanato o algo así, ¿verdad? Y parece como que el edificio fuera de jade. Está en la 7ª avenida, 9-20 de la zona 9. El edificio se llama Jade porque es verde. Segundo nivel, aquí están los teléfonos y el email. Yo les voy a pasar unas fotografías en las cuales ustedes van a poder dar lectura a una pequeña parte de una guía de notario que el Archivo General de Protocolos nos hizo llegar a los notarios registrados en una oportunidad. En esa oportunidad, la persona que estaba de directora, pues se esmeraba en que nosotros tuviéramos acceso a ese tipo de información. Y muy bonito porque ahí uno se daba cuenta, pues, cuál era la función, ¿verdad? Y en forma más explícita puede comprender todo lo que dice la ley porque resulta un poco aburrido y tedioso. Sin embargo, tenemos que tener esta información porque cuando se nos pregunta tenemos que saber qué es, para qué sirve, adscrito a qué organismo está, ¿por qué? Porque nosotros vamos a tener necesidad de usarlo, ¿verdad? Título 12, Inspección de Protocolos. ¿Qué manda? Yo tengo una duda. En la hora de estudiar estos artículos, porque usted nos había dicho que lo habíamos que estudiar, y yo no puedo entender el artículo 82 con el 83, ya que el 82 dice que el archivo es público, el director permitirá sin cobro alguno. O sea, entiendo yo que no cobran. Ah, pero solo para consulta, porque usted puede pedir
lo que usted quiera para verlo. Pero ahí no está pidiendo usted ni certificaciones ni testimonios. Ahí no le cobran. ¿Y qué sería lo que cobran? Por eso iba yo con el 83. Ya después de que usted consulta un protocolo de un notario fallecido, por ejemplo, por ponerle un ejemplo, usted ve que sí, este número de escritura y ahí está lo que usted quiere, entonces viene usted y procede a solicitar una certificación o un testimonio de esa escritura. Y ahí es donde ya le cobran. Ah, muy bien, gracias, Ligda. Ajá, Entonces, o sea que solo por la consulta, las no. consultas son gratis. No, las consultas usted puede llegar a consultar, pero solo lo dejan tomar nota con un cuaderno. Pero no lo dejan tomar fotos, ni lo dejan tomar. Y otra cosa, que si usted va a sacar una certificación de ahí o un testimonio para iniciar un proceso o para hacerlo valer, necesariamente tiene que estar certificado, ¿verdad? No voy a presentar una fotografía ni una nota que usted sacó. Por eso esas no las cobran. Muy bien, gracias, Ligda. Vamos a pasar a lo que es la inspección de protocolos y ahí es donde vamos a entrar a conocer qué es lo que sucede cuando nos solicitan que se realiza la inspección. Artículo 84 dice en la capital al director del Archivo General de Protocolos y en los departamentos a los jueces de primera instancia. En esta parte tenemos que razonar que ya hay delegaciones. Nosotros en Jalapa tuvimos muchos años que teníamos que ir a la delegación de Jutiapa, que era la que más cerca nos quedaba, a Zacapa también. Hoy por hoy tenemos nosotros nuestra delegación aquí en Jalapa. Entonces tienen ustedes que arreglar ahí donde dice ya no son los jueces de primera instancia porque ya tenemos nuestra delegación, ¿verdad? Tienen a su cargo la inspección y revisión de los protocolos. En los departamentos en que hubiere varios jueces de primera instancia, la inspección y revisión le corresponderá a todos conforme distribución que hará la Corte Suprema de Justicia. Este artículo hay que razonarlo en el sentido de que la revisión aquí en Jalapa la va a ejercer la delegación correspondiente. Si viviéramos en Jutiapa, pues allá también hay delegación. Si ejerciéramos en Zacapa también, yo creo que delegaciones allá en muchos departamentos. ¿En dónde está la delegación acá? La delegación queda donde está la municipalidad. Ubiquémonos en la MUNI. Nos venimos caminando contra la vía y encontramos Jalapagua. ¿Ya se ubicaron? En Jalapagua hay un portón grande a la par. Ahí entra y ahí está el archivo, la delegación. Muy bien, gracias. Ahí, exactamente en ese portón donde también se entra para Jalapagua, ahí es la delegación del archivo. El licenciado, ¿qué apellido es él? Ay. No se me viene ahorita el apellido, ya se lo voy a decir. Luego, en el 84, todo eso que le corresponde aquí al juez de primera instancia ya no lo ejecutamos de esa forma. Quiere decir que es un artículo, es una ley positiva, pero ya no la usamos, ¿verdad? Está en desuso. Luego abre paréntesis y dice, sin perjuicio de lo anterior, el presidente del organismo judicial podrá nombrar anualmente el número de notarios colegiados activos que sean necesarios para practicar la inspección y revisión de protocolos, tanto en el Departamento de Guatemala como en los demás departamentos de la República. Las relaciones de los notarios así nombrados con el organismo judicial serán reglamentadas por medio de un acuerdo de la Corte Suprema de Justicia. Pues eso sí podría suceder porque es lo mismo que hacen, ¿verdad? En la delegación, la Corte Suprema de Justicia tiene específico 2, 3 notarios. Aquí creo que es uno el que está, que es el que se encarga de revisar. Si hubiera necesidad, pues puede nombrar a 2 o a 3 más para que apoyen, ¿verdad? Artículo 85. La inspección y revisión tiene por objeto, en este subrayo, la inspección y revisión tiene por objeto comprobar si en el protocolo se han llenado los requisitos formales establecidos en esta ley. Fíjense, requisitos formales. Artículo 86. La inspección y revisión ordinaria se hará cada año y la extraordinaria cuando lo mande la Corte Suprema de Justicia. Para el efecto, el notario está obligado a presentar el protocolo y sus comprobantes, debiéndose practicar la inspección y revisión en su presencia. Es decir, ustedes no van a ir a dejar el tomo, el protocolo del año pasado ahí y ahí se queda. El notario que está delegado para revisar, lo revisa frente a ustedes.
y le va haciendo las observaciones y ustedes van verificando. En ningún momento lo dejan solo. El protocolo está bajo su responsabilidad. El otro solo lo puede revisar, por eso se llama revisión, ¿verdad? Si el notario no cumpliere con presentar el protocolo y sus comprobantes y se negare a ello, porque a uno lo notifican para que uno se presente tal día y a tal hora, ¿verdad? Entonces aquí dice, si uno se negare a presentarlo, el funcionario o inspector de protocolos encargado de la inspección y revisión lo hará del conocimiento del juez de primera instancia correspondiente, quien previa audiencia quedará al notario por 24 horas para que exponga las razones de su incumplimiento o negativa, dictará dentro de las 24 horas siguientes la resolución que proceda. Y si ella fuera en sentido de que el notario presente el protocolo y sus comprobantes, ahí creo que falta la palabra, no sé si en el código de ustedes, porque aquí en el mío dice, y sus correspondientes comprobantes, hay que entrelinearle. Así lo ordenará bajo apercibimiento de la ocupación y extradición del protocolo y comprobantes respectivos del poder del notario renuente, para cuyo efecto podrá recurrirse al auxilio de la fuerza pública si no fuere posible practicar la inspección y revisión en presencia del notario. El protocolo y comprobantes respectivos serán extraídos del poder del notario y remitidos de inmediato al Archivo General de Protocolos para lo que procede. Si en el departamento solamente hubiera un juez de primera instancia y fuere este el encargado de la inspección y revisión, acudirá el juez de primera instancia más accesible para los efectos de las diligencias a que se refiere el párrafo que antecede. Estos artículos hay que razonarlos porque como ya hay delegación, la delegación lo que hace es que certifica lo conducente al Ministerio Público y es el Ministerio Público el que solicita al juez de instancia penal se lleve a cabo un allanamiento y el secuestro del protocolo si es que el notario está renuente. Todo eso no existía cuando este código entró en vigencia, por eso es que aquí hay contradicciones con las normas que sí están no solo positivas, sino que vigentes, ¿verdad? Cualquier retardo de un juez de primera instancia en cumplir las obligaciones que se le imponen, según los párrafos anteriores, deberá ser sancionado por la Corte Suprema de Justicia. El notario que por su incumplimiento o negativa diere lugar a que se decrete en la ocupación o extracción del protocolo, como se indica en este artículo, incurrirá en las responsabilidades penales tanto por su desobediencia como por su condición de depositario de protocolo, sin perjuicio de cualquier otra que fuere pertinente, de conformidad con la ley. Para la deducción de tales responsabilidades, el juez de primera instancia correspondiente o en su caso la Corte Suprema de Justicia deberán sin demora certificar lo conducente al tribunal penal que corresponda. Aquí razonen, por favor, que es al Ministerio Público que certifican lo conducente, ya que cuando este código entró en vigencia, el Ministerio Público no existía. Por eso todo era directamente a los tribunales, ¿verdad? Artículo 87. El funcionario que practicare la inspección y revisión levantará un acta en el libro respectivo en la que hará constar si se llevaron o no en el protocolo los requisitos formales, las observaciones e indicaciones que hubieren hecho al notario, y las explicaciones que al respecto diere este. Artículo 88. Si de la inspección y revisión apareciere que en el protocolo no se observaron los requisitos formales, el funcionario respectivo remitirá copia certificada del acta correspondiente a la Corte Suprema de Justicia, la que previa audiencia al notario resolverá lo pertinente. Contra la resolución que dicte la Corte Suprema de Justicia no cabe más recurso que el de responsabilidad. Ahí entramos a conocer recursos. Luego viene una parte adelante donde vamos a tratar los recursos específicamente y ahí vamos a aprender a qué se refiere este recurso. Artículo 89. Las resoluciones que se dicten con motivo de la inspección y revisión de protocolos no prejuzgan sobre la validez de los instrumentos públicos. Luego sigue el título 13, que es la reposición de protocolos. Vamos a dejar eso para la próxima clase. ¿A qué se refiere con eso de que no prejuzgan sobre la validez de los instrumentos públicos? ¿Podría ampliar más sobre eso? Le voy a contar, por ejemplo, una experiencia propia. En el año 2017, por decirle algo,
Autorizó una escritura de compraventa de bien inmueble. Las partes no vinieron a firmar, solo vinieron a dejar los documentos. Teníamos ya la fecha para ingresar, para dar cumplimiento al artículo 37 del Código de Notariado. El archivo publica la fecha máxima que nos dejan para el cumplimiento de los mismos, si no, salimos en un listado y nos inhabilitan. Entonces, como las personas no venían y llamábamos y cambian teléfonos y no los localizábamos, dimos un aviso de cancelación del instrumento público. Luego, con el pasar de los días, bueno, yo cumplí con entregar mis testimonios especiales, con avisar que se había cancelado el instrumento público. Todo lo cumplí, ¿verdad? Entonces no fui inhabilitada. Al transcurrir del siguiente trimestre aparecieron las partes. ¿Qué tenía yo que volver a hacer? Volver a imprimir la escritura y que ellos procedieran a firmar con un nuevo número de instrumento y con una nueva fecha. No lo hice, sino que lo que se procedió a hacer fue que firmaran el instrumento porque yo no había realizado la razón de cancelación. Extendí testimonio y se fue para el registro. La inscripción se realizó, la compraventa está autorizada. ¿Qué sucede? Cuando se realizó la revisión de protocolos, se determinó que yo había enviado un aviso de cancelación y después, cuando él me lo revisó, la escritura no estaba cancelada, sino que estaba debidamente firmada y autorizada por los comparecientes. Entonces resulta que ese contrato no se disuelve por el hecho de que yo haya cometido un error que primero di informe de que estaba cancelada y después procedí a autorizarla. Entonces me indicó el revisor que tenía que dar un nuevo aviso donde se avisara de que sí se autorizó y que por un error se había indicado que había sido cancelada. Eso sería, no prejuzga ni tiene alguna, ¿cómo decirle?, trascendencia el hecho que yo me haya equivocado para anular el contrato que contiene la escritura. Porque la escritura se registró y la compraventa se llevó a cabo. Y no porque yo cometí un error de que primero la informé que estaba cancelada y luego informé que estaba autorizada corrigiendo el error, no por eso dejé sin efecto el contrato. La ley no va a dejar sin efecto el contrato, porque la del error fui yo en mis obligaciones posteriores a la autorización de una escritura pública. No sé si me di a explicarle o me entendió el ejemplo que le puse. La verdad, un poquito nada más. Se lo voy a volver a plantear porque esa es una experiencia propia. Yo autoricé una escritura de compraventa. Las partes vinieron y me requirieron escritura, pero ellos se fueron, dejaron los documentos. Entonces la escritura se autorizó, pero ellos ya no vinieron a firmar, ni hoy, ni mañana, ni pasado. Y resulta que mañana teníamos la obligación de presentar los testimonios especiales, porque si no, el Archivo General de Protocolos, por no cumplir con el artículo 37 del Código de Notariado, nos inhabilita. Salimos en un listado en la prensa libre y no podemos cartular hasta que presentemos nuestros testimonios de ese trimestre. Enero, febrero, marzo, abril, mayo, junio, julio, agosto, septiembre, octubre, noviembre y diciembre. Bueno, entonces esa escritura estaba sin firmas de los comparecientes. Se dio un aviso de cancelación del mismo porque los comparecientes no habían venido a firmar. ¿Qué tenía que hacer yo? Ponerle otro número en el próximo trimestre, hacerlos comparecer de nuevo, volver a imprimir y que firmaran. Eso era lo lógico. Cuando ellos vinieron, se les puso a firmar la misma escritura. Cuando el revisor tuvo en sus manos la escritura, ellos van comparando. De la escritura número 5, usted presentó aviso de cancelación. Verifican evidentemente si la escritura está cancelada o está autorizada. Cancelada es que ninguno la firmó. Y autorizada es cuando todos lo firman. E incluso usted le pone ante mí y la autoriza, con su sello y su firma. ¿Qué sucede? Él vio que había una controversia. Yo había dado aviso de cancelación y la escritura estaba registrada. De hecho, esta se había ido al registro y ya había pasado la propiedad a la persona que la compró. Hasta ahí sí me ha comprendido.
Sí, ya más, sí, ya le voy agarrando. Va, entonces, cuando a mí me revisan el protocolo, el revisor se da cuenta de que hay una controversia en mi labor profesional, porque yo di un aviso de que se había cancelado porque no tenía firmas. Sin embargo, no la cancelé, se quedó sin firmas. Y cuando las personas vinieron, en lugar de imprimir otra, con otra fecha y otro número, yo puse a que firmaran la misma. Entonces, estaba cancelada y estaba autorizada. Bueno, a mí se me llama la atención, y me hacen que dé mi aviso donde sí estaba autorizada para corregir el aviso de cancelación. Pero, ¿qué sucede? A este artículo usted me dice en qué consiste que no prejuzga sobre el valor del contrato. A todo esto, mis responsabilidades son en base al artículo 37 y ante quién, ante el Archivo General de Protocolos, que es el que verifica si yo estoy cumpliendo o no con el artículo 37 de la ley. No con eso voy a dejar sin efecto la compraventa que hasta está registrada. Esa sigue valiendo. La que tuvo problema con decir que estaba cancelada y después dijo que estaba autorizada fui yo, por no manejar correctamente el protocolo a mi cargo. ¿Quién fue el que preguntó? Luzwin Carrillo, licenciada. A Ludwig. Entonces, en Hoy sí ya resumen, entendió. en resumen, a lo que vamos con esto de prejuzgar es de que el revisor no debe de dar por cancelada esa escritura que hizo usted, sino que corroborar por qué se dio todo eso. No El tiene que ir una contrato. vez, no Ajá, se es tiene decir, que ir los una vez, sí, que contratos por dar por no los cancelado puede ese cancelar él. Él contrato. solo va a verificar el cumplimiento que usted como notario tiene con la ley, que en este caso es el artículo 37 del Código de Notariado. Lina. ¿Sí? ¿Qué Uy, manda? sí, ya. Prácticamente Muchas ahí, gracias. como dice usted, tiene validez el contrato, compraventa, tiene contrato, solo prácticamente es castigado usted. Eso sucede también como, por ejemplo, cuando un abogado no comparece ante el RENAP sobre un matrimonio, ¿verdad? Entonces es multado él, pero la cuestión del Ajá. matrimonio sigue ¿Y vigente, qué ¿verdad? sucede? Nos multan y nos obligan a dar el aviso. Ajá. Exacto. Ajá. Entonces, así el ejemplo sería más o menos para Digamos adaptarlo que a eso. los comparecientes no tienen por qué anular el contrato solamente porque yo, como notaria, no cumplí con la ley, porque el archivo tiene como una función específica revisar si usted como notario está cumpliendo con la ley. Los comparecientes no tienen nada que ver porque ellos se están dejando llevar por usted. Pero nosotros sí tenemos gran responsabilidad, porque para eso es que están estudiando y se tienen que aprender las cosas bien. Ahora, como humanos, cometemos errores. Y les voy a decir una cosa, todo lo que se hace en la oficina lo tenemos que hacer nosotros mismos. ¿Qué sucede? Nosotros mismos delegamos a otras personas que no se han graduado a que trabajen por nosotros, que nos apoyen, y son las personas que cometen los errores. Y luego nosotros somos los que somos llamados, los que somos tildados, a los que se nos señala de las cosas, y a veces nosotros ni cuenta nos hemos dado de lo que sucede. Porque, por ejemplo, cuando esas personas vinieron a firmar, se me debió haber preguntado a mí si era esa misma escritura o era otra la que tenían que firmar. No porque fuera otra que contenía otro contrato, sino que porque como ya se había dado un aviso de cancelación, había que volverla a imprimir, cambiarle el número y la fecha, como realmente pasó. Cancelé una porque no la vinieron a firmar y a mí me iba a afectar, ¿verdad? Por las fechas. Pero luego tenía que imprimir otra y ya le correspondía otro número, otra fecha, y esa sí la iban a firmar. Y ahí yo no hubiera tenido ningún problema. Cancelé una y luego autoricé el mismo contrato, pero no tiene nada que ver porque la otra, al cancelarla, se queda, como dice la palabra, cancelada. No, el revisor no entra a leer, a ver qué dice, si son los mismos comparecientes. Está cancelada, es como que no existiera, pero como forma parte de, está ahí la hoja, ¿verdad? Ocupada, pero con una cosa que no nació a la vida jurídica. En cambio, en ese caso, yo cancelé y nació en el mismo documento, en la misma hoja. Ese fue un error de no hacer las cosas personalmente, ¿verdad? Tener tiempo para hacer sus cosas y no dejar en manos de otra persona el protocolo
siempre y cuando pues no sea una persona que realmente haya pasado por todo esto que estamos estudiando y sepa qué grado de responsabilidad va a tener el notario al que se le está apoyando si no va a cumplir exactamente con lo que dicen los artículos correspondientes de la ley. Porque podemos irnos hasta detenidos, ¿verdad? En lo que se averigua qué fue lo que pasó. Así de triste es la situación, compañeros. Bueno, voy a tratar la manera de enviarle las fotografías de un contenido de la guía de notario. Le dan lectura y el ejercicio consiste en sacar 10 preguntas en computadora, a mano, como ustedes quieran, de ese contenido, porque es importante que ustedes lo conozcan y sepan por qué es el momento. Porque ya cuando pasamos a notariado 2 y a notariado 3, volvemos a tocar el tema porque ya los instrumentos públicos, pues si son mandatos, se van a ir al archivo, pero yo ya no procedo a explicarles qué es el archivo ni en qué consiste la revisión. Ya ustedes tienen que saber, así como les digo que tienen que saber lo del parentesco, así tienen que manejarlo del archivo de protocolos, sin que yo ya profundice en el mismo, porque para eso ya lo hicimos en este momento. Por eso yo les digo, pregunten, participen, aporten, si se les manda una lectura, hay que dedicarle una hora a esa lectura, porque todo eso les va a servir para que ustedes estén fortalecidos en el momento que ya pasemos a otras cosas que ya no nos va a permitir regresar a lo que es el tema en sí, ni a profundizar en el mismo. Es decir, por ejemplo, en la lectura del código, a mí me encantaría poderla realizar en todos los semestres, pero hay semestres que ya no permiten porque son tan profundos los temas que también tenemos que tratar que ya no nos van a dar oportunidad de volver a leer el código completo y explicarlo como se está haciendo en este semestre. Sin embargo, yo estoy dispuesta a que si ustedes desean hacerlo en todos los semestres donde yo los pueda apoyar, en horas extracurriculares, poder volverlo a leer y volverlo a explicar y que ustedes pregunten todo lo que necesiten, porque es de suma importancia que ustedes cuando cierran su carrera tengan un 100% de conocimiento y poder explicar ya lo que es. Y aprovechando que solo son 100 artículos, 101 artículos, es maravilloso porque da tiempo poder analizar uno por uno y tratar de profundizar en los mismos y aprendérselos y poder explicarlos. Y cuando a ustedes les preguntan en su técnico profesional, ustedes lucirse, ¿verdad? Con que se los aprendieron. Si lo pude hacer yo, ustedes lo van a poder hacer mejor. Mejor, mucho mejor. Tienen las mejores herramientas. Nosotros cuando viajábamos a la ciudad a estudiar, teníamos que pensar cómo nos íbamos a mantener en la ciudad, cómo teníamos que transportarnos, un montón de cosas que nos afectaban nuestros espacios, no como ustedes que ahora están en casa recibiendo este tipo de conocimientos, es de aprovechar una hora y poder empaparnos el doble de lo que los 90 minutos nos dejan. Y yo estoy a su disposición el día viernes, una hora antes de la clase, vamos a tener una hora para poder explicar lo que es el tema de los testimonios y testimonios especiales, la forma de reproducir los instrumentos públicos, en este caso que son las escrituras públicas, porque yo se los ofrecí y hay algunas personas que tienen interés. Si así desean, nos vamos a conectar una hora antes con el mismo enlace, en virtud de que como la clase la tenemos a las 6, pues vamos a empezarla a las 5, para poder usar el mismo enlace porque es la primera hora, ¿verdad? No como ahorita que yo no podía entrar porque el enlace lo estaban, la licencia la estaba usando un docente anterior. Entonces, estoy para servirles en todo lo que necesiten. Y ahorita voy a tratar la manera de mandarles al WhatsApp las imágenes y 10 preguntitas. Me las mandan al WhatsApp cuando las tengan ya sacadas. Lo pueden hacer hoy o lo pueden hacer mañana. El viernes ya no se las voy a recibir, ¿sí? Las preguntas serían siempre al grupo, ¿verdad? Enviarlas. Sí, Wow, al WhatsApp, al grupo de WhatsApp. Eso muy sí bien, que ya. sean antes de la clase del viernes. Después de la clase del viernes ya no la recibo. Porque entonces es que no tuvieron tiempo de leer y yo pienso que
que tenemos que hacer el sacrificio de 1 hora y con 1 hora lo van a poder hacer. No lo hagan ahorita porque ahorita ya están cansados de oírme a mí y quizá ni me entendieron todo lo que les hablé. Pero tómense 1 hora de mañana y me mandan las 10 preguntas. Eso les va a servir para su acervo, no solo cultural, profesional, sino que para su mundo en el cual quisieron ustedes adentrarse, pues tenemos que hablar de lo mismo y saber lo mismo y poder conversar entre nosotros, ¿verdad? Estoy para servirles y doy por terminada la clase de hoy. Les voy a pasar las fotografías al grupo. Gracias, Ligda. La vemos el viernes a las Pasen 5. feliz noche. El viernes nos conectamos en el enlace del viernes a las 5, por favor. Me recuerda, Mayro, a las 3. No me va a hacer que a mí se me cruce el cable y se me olvide. Sí, yo le recuerdo a las 3. Bueno, nos vemos. Pasen buena noche. Adiós. Adiós, bendiciones. Cuídense.